En el mundo de Black Clover prácticamente todo gira alrededor de la magia. Tu poder, tu posición, incluso el valor que tienes como persona. Y precisamente por eso, Asta parecía alguien destinado a fracasar desde el principio. Porque mientras todos los demás nacían con algún tipo de habilidad, él no tenía absolutamente nada. Ni talento especial, ni magia, ni ninguna razón real para pensar que podía llegar a cumplir su sueño. Pero incluso así, siguió adelante, una y otra vez. Incluso cuando el mundo entero parecía empeñado en demostrarle que nunca sería suficiente. Y tal vez por eso Asta termina conectando tanto con la gente. Porque su historia nunca trata realmente sobre convertirse en el más fuerte. Trata sobre seguir avanzando, incluso cuando no tienes ningún motivo real para pensar que puedes conseguirlo. Black Clover llegó a mi vida en un momento de vacío existencial. No sabía qué quería hacer con mi futuro y muy pocas cosas conseguían llenarme de verdad. Estaba demasiado acostumbrado a que, cuando la vida se ponía cuesta arriba, simplemente tenía que dejarme arrastrar por esa mezcla de frustración y resignación que llevaba dentro. Y fue justo en ese momento cuando empecé Black Clover, y terminé enganchándome muchísimo más de lo que esperaba. Pero no únicamente por el típico mensaje de nunca rendirse. Lo que realmente me atrapó fue la forma en la que los personajes como Asta o Yami consiguen transmitirte algo mucho más humano. Que darlo todo no asegura que las cosas vayan a salir bien, pero rendirte antes de intentarlo sí asegura que nunca llegarás a descubrir hasta dónde podrías haber llegado. Y creo que esa convicción fue precisamente lo que terminó conectando tanto conmigo, porque tanto Asta como Yami viven avanzando incluso cuando todo parece estar en su contra. Y además lo hacen sin perder esa personalidad exagerada, caótica y tan característica que, personalmente, siempre me ha encantado en este tipo de personajes. Y supongo que el mejor ejemplo de lo mucho que terminaron marcándome estos personajes es que años después todavía llevo a Yami tatuado en el brazo. Y en parte ahí está realmente la clave por qué Asta conecta tanto con la gente, porque su problema nunca fue únicamente no tener magia. Su verdadero conflicto era crecer en un mundo donde absolutamente todo parecía recordarle constantemente que no era suficiente. Mientras otros nacían con talento, poder o habilidades especiales, Asta tenía que ver cómo aquello que él más deseaba parecía cada vez más inalcanzable. Pero jamás deja que esa frustración termine convirtiéndose en resignación, y eso, sinceramente, desgasta muchísimo. Porque llega un momento en la vida de muchas personas donde dejar de intentarlo resulta mucho más cómodo que seguir adelante. Mucho más fácil convencerse de que simplemente no sirves para eso que seguir intentándolo aunque puedas volver a fallar. Pero Asta nunca acepta esa idea. Y no porque sea ingenuo, ni porque piense que esforzarte automáticamente garantiza el éxito. De hecho, la serie deja bastante claro varias veces que el esfuerzo por sí solo no siempre es suficiente. Lo importante es que Asta entiende algo muy distinto, que aunque no pueda controlar el talento con el que nació, sí puede decidir qué clase de persona quiere ser, y probablemente por eso nunca deja de avanzar. Porque entrenar, levantarse y volver a intentarlo es la única forma que tiene de demostrarle al mundo, y también a sí mismo, que no piensa rendirse. Y en gran medida eso también es lo que vuelve tan importante la relación entre Yuno y Asta, porque en cualquier otra historia probablemente habría terminado convirtiéndose en rivales llenos de resentimiento, y honestamente habría sido lo más normal. Al final, Yuno nació con exactamente todo aquello que Asta nunca tuvo: talento, poder y facilidad para destacar. Pero lo interesante es que Black Clover nunca intenta humillar a Asta para hacer que su crecimiento parezca más impresionante. Muchas veces ocurre justo lo contrario. Yuno reconoce constantemente el esfuerzo de Asta, cree en él, y eso cambia completamente la dinámica entre los dos, porque Asta nunca intenta convertirse en alguien diferente, nunca busca ser el nuevo Yuno. Lo único que quiere demostrar es que haber nacido sin magia no significa que su vida tenga menos valor. Y ahí es donde la serie transmite algo bastante bonito, que muchas veces no necesitas ser la persona más talentosa de una habitación para seguir avanzando, pero sí necesitas dejar de verte a ti mismo como alguien derrotado antes siquiera de empezar. Y eso es precisamente lo que Asta se niega a hacer durante toda la historia, incluso cuando le toca perder, incluso cuando los otros avanzan más rápido que él, incluso cuando el mundo sigue recordándole constantemente todo lo que no tiene. Porque mientras muchos personajes pelean para demostrar que son especiales, Asta pelea porque necesita demostrarse que merece estar ahí.
Y cuanto más avanza la historia, más claro queda que el verdadero impacto de Asta nunca estuvo únicamente en hacerse más fuerte, está en cómo consigue cambiar a las personas que tiene alrededor. Porque los Black Bulls empiezan siendo un grupo lleno de personas rotas de maneras muy distintas, gente cargando inseguridades, miedo, rabia, personas acostumbradas a sentirse rechazadas constantemente por el resto del mundo. Y aún así, Asta entra en ese lugar sin mirar a nadie por encima del hombro, sin intentar aparentar ser mejor que los demás, y probablemente por eso termina conectando con tantos personajes distintos, porque Asta nunca trata a la gente como si fueran sus fracasos. Él entiende perfectamente lo que significa sentirse insuficiente, lo que significa pensar que nunca vas a estar al nivel esperado. Y en lugar de utilizar eso para hundirse, termina convirtiéndolo en la razón por la que sigue avanzando junto a los demás. Puede ser que ahí sea donde Black Clover acierta muchísimo con su protagonista, porque Asta no inspira a otros por ser perfecto. Los inspira porque todo el mundo puede ver el esfuerzo que hay detrás de cada paso que da, porque falla, porque pierde, porque duda, pero aún así vuelve a levantarse, y poco a poco esa mentalidad empieza a cambiar también a quienes le rodean. Incluso personajes como Noel, Magna o Finral empiezan a crecer precisamente porque alguien les hace sentir por primera vez que todavía pueden avanzar. Y sinceramente creo que esa es una de las razones por las que los Black Bulls funcionan tan bien como grupo, porque en el fondo ninguno de ellos terminaba de encajar realmente en el lugar donde estaba, y aún así, juntos, acaban encontrando un espacio donde por fin pueden sentirse suficientes. Y seguramente por eso Asta terminó significando tanto para mí en aquel momento de mi vida, porque Black Clover no me hizo sentir que todo iba a salir bien mágicamente de un día para otro, ni que esforzarme garantizaría automáticamente mi éxito. De hecho, la serie deja bastante claro varias veces que la vida no funciona así. Siempre va a existir alguien más talentoso, más preparado o más adelantado que tú, y muchas veces, por mucho que te esfuerces, las cosas igualmente pueden salir mal. Pero aún así, Asta sigue avanzando, y ahí es donde el personaje realmente golpea fuerte. No en ganar todas las peleas ni en convertirse poco a poco en alguien más poderoso, sino en negarse constantemente a aceptar que su vida ya está decidida desde el principio. Porque durante gran parte de la historia el mundo entero intenta convencer a Asta de que nunca sería suficiente, y aún así, él vuelve a levantarse una vez más. No porque tenga garantías de conseguir el éxito, sino porque dejar de intentarlo significaría aceptar que los demás tenían razón sobre él desde el principio. Y sinceramente, creo que muchísima gente, yo incluido, conecta con Asta precisamente por eso, porque todos hemos tenido momentos donde sentimos que no estamos al nivel esperado. Momentos donde parece mucho más fácil dejarse arrastrar por la frustración y asumir que simplemente no servimos para eso, pero Asta representa justo lo contrario. La idea de moverte incluso cuando todavía no sabes si todo esto servirá de algo, y probablemente por eso personajes como él terminan dejando tanta huella, porque a veces lo que más necesita escuchar a una persona no es que vaya a conseguirlo seguro, sino que todavía vale la pena levantarse una vez más. Porque algunas personas no avanzan porque sepan que van a conseguirlo, avanzan porque dejar de intentarlo significaría abandonar una parte de sí mismas. Nos vemos en la próxima historia.